Ah, bueno, hay letra. Ya, buenos días, queridísimos estudiantes del cuarto A. Les doy la bienvenida a esta clase. Día jueves, es la primera y única clase de matemática que tiene, así que ojalá ponerle empeño. Nos queda poquito tiempo de clase ya, así que vamos a avanzar rapidito con un repaso de qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Antes que todo, recordarles que hay un Instagram de matemática, ¿ya? Para que lo sigan aquellos que tienen esta red social. Ahí vamos a estar subiendo información y un canal bueno para poder comunicarnos y que ustedes manden sus preguntas, sus quejas, sus comentarios, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Profe, todavía no Funciones. cacho, ¿cómo se llama? ¿Qué es el Instagram? Sí, Ahí está, pues matemática-CRTP, del Colegio Renacer Técnico Profesional. Matemática-CRTP, ¿ya? Ese es. ya. Ya. ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Funciones, ¿ya? Yo creo que todos deberíamos tener claridad de que hemos estado viendo funciones y le voy a preguntar a Sacha, ¿está por ahí Sacha o no? Le voy a preguntar sobre qué tipo de funciones hemos trabajado hasta ahora. A ver si es que se acuerda, Sacha. ¿Se acuerda? Cuadrática y lineales. Buena. Felicitaciones, Sacha. Cuadráticas y lineales, ¿ya? Las cuadráticas, bueno, las lineales representaban líneas rectas y las cuadráticas representaban parábolas, ¿ya? Y justamente por eso es que vamos a hacer un repaso muy rápido de parábola y quiero que veamos un video que es bastante entretenido de las parábolas. El objetivo de esta semana es introducir el concepto de función potencial. Necesitamos alcanzar este objetivo, así que vamos a tratar de hacerlo rapidito. ¿Qué es lo que ya hemos visto? Que las funciones son relaciones entre dos conjuntos de números, ¿cierto? Y que cumplían cierta propiedad, cierta característica, y esa es que los elementos del conjunto de partida tienen una y solamente una imagen en el conjunto de llegada. Es decir, un elemento de acá se relaciona con uno y solamente con un elemento del conjunto de acá, y en ningún momento pasa que hay dos relaciones, hay que un número de acá se relaciona con dos elementos de acá, entonces, porque ahí dejaría de ser función. Eh, por eso lo que tenemos acá arriba es una relación y lo que tenemos acá abajo a la derecha es una función y acá a la izquierda tenemos una relación nuevamente porque un elemento de acá se relaciona con más de un elemento en el conjunto de llegada, ¿ya? También definimos dominio y recorrido y acá necesito que me lo mencionen, esto tiene que quedar claro y voy a ser muy majadero hasta que sienta que ya lo están aprendiendo. ¿Qué es el dominio, chiquillas, chiquillos? El dominio. Con El sus palabras. conjunto de partida, pues, ¿no? Ya, muy bien, don Johan. Los elementos del conjunto de partida. Y este de acá es el conjunto de partida, por lo tanto, el dominio va a ser este polígono, va a ser este polígono, va a ser este polígono, va a ser. Entonces, el dominio van a ser los polígonos. ¿Ya? Los polígonos significan muchos lados. Poli es de muchos y gonos es de lado, ¿ya? Entonces, polígonos son estas figuras geométricas que tienen lados. Mientras que el recorrido, ¿qué era el recorrido? Los elementos usados Muy bien. ¿En qué conjunto? Conjunto B. del B. Muy bien, el conjunto B o conjunto de llegada, ¿ya? Son solamente los elementos usados en el conjunto de llegada, es decir, acá el 3, el 4, el 5, el 7, ¿ya? Esto tiene que estar clarísimo, clarísimo, clarísimo. Eh, Notamos que las funciones lineales tenían esta forma, tenían esa estructura, donde A se le llamaba pendiente y B se le llama coeficiente de posición, y todos estos gráficos representaban líneas rectas, infinitas, ¿ya? Por lo tanto, acá el dominio iba a ser todo lo real y el recorrido también iba a ser todo lo real. Y bueno, las ecuaciones de segundo grado, que después vimos que se podían graficar mediante parábolas, las ecuaciones de segundo grado tenían esta estructura y para solucionar una ecuación de segundo grado debíamos usar una fórmula que era bastante eh, fórmula, que al principio cuesta aprendérsela, pero después uno se la aprende haciendo dos, tres ejercicios y ya está medio listo con la fórmula, ¿ya? Así que esta fórmula lo que nos ayuda es a obtener las soluciones de la ecuación cuadrática, pero
en el gráfico, ¿qué se veía? ¿Qué eran las soluciones de una ecuación cuadrática? ¿Qué representaban en el gráfico las soluciones de una ecuación cuadrática? Una Una línea. parábola. Ya. La Un función vértice. cuadrática es una parábola, ¿ya? Pero las soluciones eran dos, era x1 y era x2. ¿Qué representaban estos dos puntos? Las intersecciones con la X. Un vértice, no sé. Ya, alguien lo dijo por ahí, son las intersecciones con la eje X. Entonces, cuando uno tiene una, Sí, pues, una ecuación cuadrática, pucha, no me rayes la pantalla. Espera un momento, ya, ahora no me puedo rayar. Cuando uno tiene una ecuación cuadrática, tiene el x1, tiene el x2, esto uno lo puede entender como las intersecciones con el eje X. ¿Y por qué es esto? Vamos a verlo ahora. Acá está el x1 y acá está el x2. Y es por hacerles la siguiente pregunta. Nosotros ya dijimos que las ecuaciones cuadráticas tienen la siguiente estructura, las funciones cuadráticas. Acá tiene la estructura de ax cuadrado más bx más c es igual a y. Mire, en este caso el valor de y es 0. En el gráfico, ¿dónde y es 0? En el punto de intersección. En el punto de intersección, po. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esta igualación a 0, lo que nos está dando es en qué valores la parábola está haciendo que el eje y sea 0. Y el eje y sea 0 es justo en el eje x. Acá el eje y es 0. Por lo tanto, los dos valores que nos da es para cuando el eje y es 0, por lo tanto, nos entrega las intersecciones con el eje x. ¿Ya? Porque cuando el y es 0, nos estamos refiriendo al eje x. Cuando el y que está acá es 0, nos estamos refiriendo al eje x. ¿Ya? Y es por este motivo que cuando uno iguala a 0 la función cuadrática, me va a entregar la intersección con el eje x. Ya, entonces, esto ya debe estar muy claro que usando esta fórmula vamos a obtener dos resultados y esos dos resultados van a ser la intersección que tenga esta parábola con el eje X. Recuerden que esto también podía ser que la parábola esté justo en el vértice o también podía ser que no le intersectara y en este caso iban a dar resultados imaginarios. ¿Ya? Eso también lo trabajamos. Otra cosa que podíamos sacarle a la parábola, sabíamos que tenía en esta forma, es el vértice, ¿sí? Nosotros vimos que tenía el vértice y eso se sacaba mediante otra forma y con eso ya podíamos hacer como un dibujito más preciso de lo que va a ser nuestra parábola. Yo quiero comentarles que en todas las parábolas, todas tienen una forma así, y en todas las parábolas existe un punto imaginario que se le llama foco, que está por ahí y que está por ahí más o menos, ¿ya? Y que ese foco es importante porque para definir una parábola se define como todos los puntos que están a la misma distancia desde un foco y también a una directriz, a una línea imaginaria, ¿ya? Eso es una definición matemática un poco complicada de la parábola, pero va a ser importante para ver el video que quiero que veamos ahora. Entonces necesito que me ayuden y me digan si es que el video se escucha o no. A ver, esperen un momento, compartir pantalla, ahí sí, ahí sí. ¿Ven a este caballero, no? Depende. Un caballero barbón con una polera de Exodus, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha, chiquilla, chiquillo? Hoy Se quiero escucha resolveros súper una mal. duda que seguro os está quitando el sueño. ¿Por qué las antenas parabólicas son parabólicas? ¿Se escucha ahí o no, chiquillas? Sí, sí, se Sí, escucha. profe, anda más bugueado que no sé qué. Ya, ¿por qué las antenas parabólicas son parabólicas? Vamos a hablar de parábolas. Ya, y es interesante este video, así que vamos a ir comentándolo. Mentes matemáticas. Hoy quiero resolveros una duda que seguro os está quitando el sueño. ¿Por qué las antenas parabólicas son parabólicas?
Sí, ya lo sé. La respuesta fácil es pues, porque si no fueran parabólicas no se llamarían así. Bien pensado, pero eso no ayuda mucho. Lo que quiero decir es ¿por qué son precisamente parabólicas esas antenas? ¿Por qué no son esféricas o planas? ¿Qué tiene de especial una parábola? Lo primero, ¿sabrías definir qué es una parábola? Una parábola es una curva de la familia de las cónicas y estas curvas se obtienen cortando un cono de distintas formas. Hasta aquí fácil, ¿no? Si lo cortamos por un plano perpendicular al eje del cono, obtendremos la circunferencia. Si lo cortamos por un plano inclinado pero más que el lado del cono, obtenemos una elipse. Si lo cortamos por un plano paralelo al lado del cono, obtendremos una parábola. Y si lo cortamos por un plano menos inclinado que el lado del cono, obtenemos una hipérbola. Ya, chiquillos, estas son las figuras que se trabajan en el colegio. Ustedes ya deberían estar familiarizados con la circunferencia, con la elipse, con la parábola y con la hipérbola, ¿ya? Si es que a usted no le suena ninguno de esos, no importa, sigamos trabajando con la parábola, ¿ya? Pero quiero que sepan que todas estas figuras, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola, son llamadas cónicas, que vienen de la familia del cono. Que es de hacerle distintos cortes como se muestra acá al cono, ¿ya? Y uno de ellos es la parábola. Nuestra protagonista de hoy, la parábola, es una curva muy estudiada por físicos y matemáticos porque permite explicar cómo es el movimiento de un proyectil lanzado al aire. Una parábola tiene varias características distintivas. Tiene un eje que la separa en dos partes simétricas, tiene una línea directriz y tiene un foco. Los puntos de la parábola son todos los que están a la misma distancia de la directriz que del foco. Pues lo de las antenas, ¿qué? Evidencia que esto que viene es importante. La parábola tiene una propiedad especial. Cualquier rayo paralelo al eje que incida sobre la parábola se refleja en dirección al foco. Absolutamente todos, caigan donde caigan. Si vienen en dirección paralela al eje, al reflejarse lo hacen en dirección al foco. Y solo pasa con la parábola. ¿Alguien? Bueno, hay ruido ahí, chiquita. El Nico. Ay, concha. Concha, cállate. Ya, Espérate. Está peleando, profe. ustedes No, ella me saluda cuando... chiquillos, ¿ustedes han visto que las antenas parabólicas tienen una cosa como acá? O puede ser un receptor, o la antena del cable. Sí, profe. Ya, eso es el foco. Está justo en el foco de la parábola, que es esto que estábamos hablando recién. Y con una circunferencia... Lo que dijo de que... ¿De qué? Nada. rara ni con una recta, ¿ves por qué la parábola es tan especial? Bueno, vale, ¿y lo de las antenas para cuándo? Que sí, que ya va. Tomemos una parábola, girémosla en torno a su eje, que nos queda una superficie tridimensional llamada paraboloide de revolución. ¿Y adivinas lo que puede ser un trozo de este paraboloide? Exacto, una antena parabólica. Una antena parabólica que tiene la propiedad de que toda señal que llegue paralela al eje se reflejará en dirección al foco. Por eso, lo que hace una antena parabólica es recoger señales con toda su superficie y concentrarlas en su foco. Si en ese foco ponemos un receptor, ya tenemos una estupenda antena parabólica. ¿Ves como si había una explicación matemática para que las antenas parabólicas fueran parabólicas? Una cosita más. Cualquiera pensaría que la parte del paraboloide que tomamos para la antena es el fondo, ¿verdad? Ese cuenquito que queda abajo. Pues no siempre es así. ¿Por qué? Pues porque el lugar donde ponemos el receptor estaría tapando algo así como haciendo sombra y no permitiendo que algunos de los rayos alcancen la parábola. ¿Cómo resolvemos el problema? Muy fácil. Tomamos el trozo de paraboloide de un lado y seguimos colocando el receptor en el foco. Así aprovechamos toda la superficie de la antena para recoger las señales. ¿Ves? Como en esta de aquí. Y una cosita más. La propiedad de la parábola se puede usar al revés. Si ponemos una luz en el lugar del foco y el trozo de paraboloide puede reflejar la luz, todos los rayos de luz que salgan del foco se dirigirán en la misma dirección, la del eje. Se hace así un faro direccional, que seguro has visto millones de veces como en los faros de un coche. ¿Ves? Las matemáticas iluminan nuestra vida. Ya, acá hay un video acerca de el uso de las parábolas en la cotidianidad. Esto se ocupa mucho en las antenas, en el cable, ¿cierto? Si nosotros nos comunicamos gracias a internet, es también por las parábolas, y también las luces de los autos y todas las luces de los faros y todo esto, también se la debemos gracias a las parábolas. Entonces, es un Si poco... callo, profe, soy hacker. Buena. Entonces quería que vieran esto para que le vean el uso a la parábola y a los distintos elementos que tiene una parábola.
Entonces, ya, vamos a empezar con el contenido nuevo. Vimos vértice, vimos que el lanzamiento de proyectiles, vimos que sirve para ejercicios un poco más complicados. Y acá está la función potencia, y esto espero que ustedes lo anoten en sus cuadernos. Necesito que lo anoten ahora en sus cuadernos. Se llamará función potencia a una función de la Pero forma. eso ya lo tenemos anotado, pues, profe. Ah, no, eso. Ya, ya. No sé si lo tienen anotado. Se llamará función potencia la función de la forma, ya tienen esta estructura. Acá definimos la estructura al tiro de la parábola, o sea, de la función potencia, que es esta, la vamos a destacar con rojito, que es esta, la estructura Profe, A, lo escucho, lo escucho, no, nada. ya, Disculpe, es ya, que estoy medio dormido. ya, despierte y ayúdeme a decir qué significará esto y qué significará esto. Acá está el lenguaje matemático, hay una E media rara. ¿Qué significará? Nosotros ya definimos que esto tiene la estructura I es igual a Creo que yo sé X. Don Oscar, ayúdame. ¿Qué quiere decir? que A es igual a un número real menos 0. Y N es igual a un número entero menos 0. Muy bien, don Oscar. Muy bien, don Oscar. Es decir, nosotros acá tenemos un número. Este número se le llama coeficiente. Y este número, el n, se le llama exponente, en donde el coeficiente puede ser cualquier número que a usted se le ocurra, cualquier número que a usted se le ocurra, menos 1, menos el 0. ¿Ya? El A no 8, puede ser. 8, 8. Ya, el A puede ser 8. Acá me dijeron 8, bacán. Vamos a poner 8x. ¿Y el n qué número puede ser? 2, 2. Ya, aquí me inventó una función potencia. Esto es una función potencia, ¿ya? Nada más. Porque solo basta con inventarle un valor para A, y ese valor que usted inventa puede ser cualquiera menos el 0, y inventarle un valor para n, y ese valor que usted inventa tiene que ser un valor entero que no sea el 0. Para esto es que les puse este cuadrito de acá para hacer un repaso rapidito de qué es lo que eran, por ejemplo, los números naturales. Los números naturales eran los que nos servían para contar con los dedos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el infinito positivo. Si bien no tenemos infinitos dedos, ese es el concepto, nos ayudan a contar cosas y van desde el 1 hasta el infinito positivo. Los enteros son los números negativos. También los naturales, por eso los enteros engloban a los naturales, porque también está el 1, también está el 2, el 3 y los mismos naturales que ya vimos, pero acá se incluye el 0 y también se incluyen los negativos, el menos 1, el menos 2, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que nos dice acá es que el valor de n puede ser cualquiera de estos números, hasta el infinito positivo y hasta el infinito negativo, ¿ya? Menos el 0, este que tenemos acá no lo vamos a contar, ¿ya? Entonces el n puede ser un menos 1, o, también podrían haberme dicho y es igual a 8 por x elevado a menos 2. También esto serviría porque el menos 2 es un número entero, ¿ya? Entonces, esto me interesa que entiendan que la función potencia posee esta estructura. Y es igual a por x elevado a n, donde a puede ser cualquier número real y n puede ser cualquier número entero, pero ninguno de estos dos puede ser el 0. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, chiquilla y chiquillo, no? Si alguien no lo Sí. entiende, Pregunta. lo explico, Sí, sí. sí. Nico. Y sí, se entiende. Creo que una pregunta. ¿Tiene que ser solamente cualquier número que sea negativo o positivo? Natural. Entero. No Acá. importa que No, no pues tiene que naturales ser del inventado. el 1, el 2, el 3. Sí, pues los naturales acá está el 1, el 2, el 3, el 4 son los que nos sirven para contar, ¿ya? Pero estamos, acá nos dice que es el z de los enteros, ¿ya? Y los enteros pueden ser o los Sí. negativos o los positivos, ¿ya? Pero ojo que no tienen que tener decimal, no puede ser 1,4, tienen que ser o 1, o 2, o 3, porque esos son los enteros, ¿ya? Profe, Nico. después de esto Sí, profe. hay que resolverla, pero ¿cómo sería?
Ahora vamos a ver los distintos tipos de gráficos, ¿ya? Todas las funciones se trabajan igual, pero ahora ¿Lo vamos a ver cómo multiplica quedan o los con gráficos. sexto? ¿Cómo, ¿Se hace Nico? normal, no? Sí, pues se hace normal. Se ¿Se puede hace hacer con la normal? tabla. Muy bien, se puede hacer con la tabla. Acá vemos un ejemplo, este también puede ser llamado una ecuación cuadrática, una función cuadrática, porque el grado del exponente es 2 y porque el valor de A es 8, el valor de B es 0 y el valor de C es 0. Entonces uno también puede decir, las funciones cuadráticas también son función potencia. ¿Ya? ¿Se entendió eso, no? Sí. Ya. Sí. Entonces, y por ejemplo, ¿qué pasa si yo le escribo y es igual a menos pi? Acá lo jodí. Menos pi por x a la menos 4. ¿Esto será una función potencia? No, porque Profe, pi es ¿cómo decimal. menos pi? Sí. ¿Cómo menos pi? Sí, sí, es potencia. Dicen que sí, otros dicen que no, porque pi es No, decimal. porque es decimal, pues usted dijo que no se podía. Yo no sé. En la Z. En la ¿Ya? Z no se podía poner Dijo decimal. que En menos el pi es un número AX real. sí se puede Soy porque es más un número rápido, real. así de pulpo. Ya, la respuesta es que sí, sí es una función potencia. ¿Por qué? Porque, mire, acá en el A, el valor de A dice que es un número real y todos estos que tenemos acá, todos estos son reales, ¿ya? Dice que clasificación de los reales y los racionales eran las fracciones, por ejemplo, un medio, y los irracionales eran los números como pi, los números como e, ¿ya? Entonces, los números irracionales también son reales, y acá me dice que el valor de a, es decir, el coeficiente, el número que está antes de la x, ese puede ser un número real, es decir, cualquier número, inclusive las fracciones, inclusive pi, menos el 0, solo no puede ser el 0. Entonces acá el valor de a es menos pi y menos pi sí es un número real. ¿Ya? Acá arriba estaba la restricción de que debía ser un número entero. Y el menos 4 sí es un número entero. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, atención con eso. Acá este resultado, si bien yo se los Profe, puse color para amigo que se cumplir. cayera. ¿Cómo? No lo escuché, no lo escuché. Entonces, acá creamos una función potencia y esa función potencia tiene como coeficiente un número real, que es distinto del 0, y como exponente tiene un número entero, que es distinto del 0 también. ¿Ya? Entonces, importante. Profe, ¿Ah? ¿Lo escucho? y si supongamos es pi, que primero, ¿con cuántos decimales se trabajaría pi? Y segundo, ¿cómo se ubicaría en una recta? 4,14. 3,14. 3,14. En verdad, este ejercicio estaría súper agilado, estaría súper difícil. Pi es 3,14, entonces usted avanza un poco más que el 3,1, por ahí va a estar el 3,1 y por ahí lo ubica más o menos, ¿ya? Va a tener que ser al ojo, ¿ya? Pero lo importante es que sepan que esto sí va a responder a una función potencia. Vamos a ver qué tipo de gráficos van a resultar. Vamos a trabajar con el primero que me dijeron y es igual a 8x cuadrado, ¿ya? Y para hacer esto es una y por si acaso, para hacer esto vamos a usar siempre lo mismo, o sea, vamos a usar la tabla y el gráfico, ¿cierto? ¿Ah? ¿Por qué 4 es igual a 8x al cuadrado? No, Con esto Y, ¿o? es un y, es que me quedó En feo, broma. me quedó feo. Es una y. Ordinario el Y, profe. Sí, pues, ahora sí, linda leí. Ya, entonces, esto siempre lo vamos a graficar igual. ¿Qué pasa cuando x es 0? ¿Cuánto da? Cuando x es 0, ¿cuánto da ahí? 1. No, pues sería 0 al cuadrado. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0 por 0, 0, Y 0 profe. por 8, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Entonces, cuando x vale 0, acá el x vale 0, el y también vale 0. Entonces, la función va a pasar por ese punto. ¿Ya? Cuando el x vale 1, ¿cuánto da el resultado? Acá el x vale 1. El mismo número. El mismo número. 8. ¿Cuánto? 8. Pues sería 1 al cuadrado, eso es 1, y 1 por 8 da 8. Entonces, cuando el x vale 1, el y va a valer 8. Supongamos que acá está el 8. Entonces, la gracia es que ustedes puedan ir haciendo este dibujo. Cuando el x vale 2, esto va a ser 2 al cuadrado, 4 por 8, 32. Entonces va a ser un número acá, súper arriba.
Profe, si soy sincero, no estoy cachando ni una. Yo tampoco. Estamos esbozando un gráfico, tal como lo hacemos siempre. Estamos tirando puntos para ver cómo va a quedar el gráfico más o menos, ¿ya? Entonces, dijimos que cuando el x valía 0, la y va a valer 0, por lo tanto la función va a pasar por ese punto, por el punto 0,0. Dijimos que cuando la x vale 1, en este caso la x vale 1, ¿cuánto va a valer y? Lo metemos el 1 a la función, ¿y qué número nos arroja? El 8, porque 1 al cuadrado es 1 y 1 por 8 es 8. Entonces, cuando el x vale 1, el y va a valer 8. Acá el x vale 1, por lo tanto, el y vale 8 acá y la función va a pasar por ese punto. ¿Se entiende ahora, no? Si le ingresamos el 2 a la función, me va a quedar 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Y 4 por 8 es 32. Por lo tanto, cuando el x vale 2, el 8 va a valer 32, que es un número que va a estar acá súper arriba. ¿Ya? Entonces ya tenemos 3 puntos de esta función. Ahora quiero saber qué va a pasar con los negativos. ¿Qué pasa si yo le ingreso el menos 1, chiquillas y chiquillos? ¿Qué pasa si yo le ingreso el menos 1 a esta función? Queda positivo igual, pues, Me va a quedar ¿o no? y es igual a 8 por... ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? Es 1. Entonces, y es igual a 8 por 1, y eso es 8. Y es igual a 8. Entonces, cuando el y vale menos 1, o sea, cuando el x vale menos 1, acá el x vale menos 1, el y va a valer 8 también. Entonces, la cuestión va a pasar por acá. ¿Ya? Y cuando el x vale menos 2, es lo mismo, también se hace positivo y menos 2 al cuadrado da 4 y 4 por 8 da 32, entonces va a pasar por acá más o menos. Entonces así nosotros podemos esbozar una gráfica que va a quedar más o menos así. Me va a quedar re fea, pero como así. Igual que la función cuadrática que hemos estado trabajando siempre. ¿Ya? ¿Se entendió esto, no? Sí. Sí, Porque Sí, profe, sí. al final dijimos que esto era una ecuación cuadrática y tiene todo el sentido. Esto tiene una forma de parábola, ¿ya? Pero esto no Profe, siempre va a ser así, ¿ah? igual yo creo que hay gente que no entendió, no estaban diciendo recién. Sí, pues, pero pregunten, la verdad es pregunten, solo pregunten, eso me interesa, que pregunten cuando no Profe, entienden. ¿por Sí, qué Ya no me hablen hace ahora. un tutorial por YouTube? Buen punto, profe, ¿Por qué no hace podría un ser. tutorial por YouTube? No cacho. ya, pues al final esta Yo clase tampoco. después se va a subir por YouTube y es el mismo gráfico que de la parábola, lo que acabamos de hacer, el gráfico de una Claro, parábola, si no es y tan complicado, si es la misma función, solo que está explicada a fondo. solo que Profe, Es lo ¿sí? mismo. me voy a tener que ir. Mi perro me robó una mascarilla. Voy a tener que ir a quitársela. Ya, váyase nomás. Ya, chiquillas, lo que les quiero dale. comentar es que dependiendo de los coeficientes y del exponente, la función exponencial va a tener los distintos gráficos que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Y yo quiero que ustedes vayan analizándolo y entendiendo por qué va surgiendo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un exponente par, como acá, que tenemos un x elevado a 4, y cuando tenemos un coeficiente positivo, la función nos va a quedar como una parábola? Es como lo que hemos Positiva, trabajado. para arriba, siempre. Es como lo que hemos trabajado hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando el x vale 1? En vez de escribir x voy a escribir 1 y va a quedar 3 por 1 a la cuarta. ¿Cuál va a ser el resultado? 3, po. El mismo número, po. Entonces, cuando el x vale 1, el y va a valer 3. Cuando el x vale 1, el y va a valer 3. Por lo tanto, va a pasar por ese punto. ¿Ya? Y cuando vale menos uno y el exponente sigue siendo par, igual va a ser el mismo número. Sí, pues cuando el x vale menos 1 y el exponente sigue siendo par, también va a ser 3, pues, ¿cierto? Y cuando el x vale 0, 0 a la cuarta va a dar Cero. 0, y 0 por 3 da 0. Entonces cuando el x vale 0, el y vale 0, por lo tanto va a pasar por ahí también. Entonces este es un tipo de gráfico cuando el exponente es par y el coeficiente es positivo, y esto nosotros lo hemos archi trabajado porque esta es la función cuadrática, ¿ya? Bueno, acá después les voy a pedir que calculen el dominio, el recorrido, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el exponente es par y el coeficiente negativo? En vez de ser una carita feliz, va a ser una carita triste, una sonrisa, en vez de ser una sonrisa riendo, va a ser una sonrisa así como triste, ¿ya? Pero va a ser exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasaba cuando el exponente es impar?
Y ahí nos va quedando funciones de esta forma. ¿Por qué? ¿Ah? Porque cuando el 1 es positivo, el resultado va a dar positivo, pero cuando el menos 1, menos 1 elevado a un número impar va a dar un resultado negativo, y ese resultado negativo por 5 va a dar un resultado negativo también. Chiquillas, chiquillos, queda poco tiempo, voy a subir el término de esta clase a YouTube y les voy a comentar el video, ¿ya? Para que no les quede más dudas. Y si tienen dudas, Ya, profe. Punto net. Justo volví. ¿Cómo? Es youtuber. Manda el link, manda el